Muy bien, listos. Buenas noches a todos, a los de la grabación, a los que estamos acá presentes. Vamos a ir con nuestro tema de esta semana. Agradezco por haber comprendido y echado la mano para poder estar hoy en día martes. Hoy estamos eh, cubriendo... Ay, permítame, no me di cuenta que estoy en la de la semana 9. Ahorita lo arreglamos. Esa era la de la semana pasada. Hoy sí. Semana 10. Vamos a ver. Listo. Acá estamos. Hoy sí, semana 10. Es por su gracia. Estamos con el tema de que es por la gracia del Señor. Y vamos a estudiar el capítulo 2 de Efesios, del verso 1 al 10, que es, antes de iniciar, es una conclusión que Pablo está haciendo en un cuarto enunciado del griego de todo lo que viene hablando desde el principio. Esto lo digo como un spoiler para que ustedes sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? De qué estamos necesitando hoy entender qué es el contexto, ¿verdad? Hoy necesitamos entender todo el contexto de lo que hemos venido estudiando porque todo eso nos va a servir. El primer punto nos lleva a un asunto de la condición humana pasada, que es lo que vamos a ver en el versículo 1 y 3. Pablo nos va a enseñar 3 puntos importantes. Uno tiene que ver con la condición de ser humano, el segundo con su misericordia y amor, y el tercero, cómo es el propósito del ser humano en cuanto al ser restaurado y redimido. Y en el primer punto de la condición humana pasada, tenemos que leer el verso 1 al 3, lo voy a leer en la primera versión y en la segunda, como siempre, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos merecedores de la ira de Dios. Antes ustedes estaban muertos a causa de su obediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Miren, tiene un su líder. ¿Quién es el espíritu, perdón, que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos, perdón, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces de estos 3 versículos, y acá tenemos una imagen que nos recuerda la ira de Dios y las copas, vamos a analizar 3 puntos. El primero es que estábamos muertos en pecado. La condición del ser humano es de depravación, dirían los hermanos calvinistas. Nuestra realidad es que estamos sometidos a un asunto que en el griego se denomina como la palabra que se traduce como transgresiones o delitos o pecado, que pecado es amartía, ¿verdad? Lo- estas 2 palabras se refieren, la primera, a desviaciones de una senda recta, ¿verdad? Delitos o transgresiones es desviarse de una senda recta. Y la palabra que se usa para pecados, de la cual viene el estudio teológico del pecado, que es la amarteología, se usa para hablar de pensamientos, acciones, palabras y obras que no dan en el blanco. Yo creo que este es el concepto que la gran mayoría de nosotros hemos aprendido en las iglesias, ¿verdad? Nos dicen, ¿qué significa pecado? Literalmente es algo que no da en el blanco, ¿verdad? Es el concepto más claro que tenemos. Y de esto, pues obviamente a nivel teológico hay un estudio del pecado y hay una parte de las ciencias teológicas, está la marteología. Y cuando se estudia esta rama,
se trata de darle una definición clara a qué es pecado. Es un poco complicado para nosotros definir en sí cuál es el concepto del pecado. Todos nosotros lo vemos en el sentido práctico, es decir, a ninguno de nosotros nos cuesta entender esto es pecado, esto no es pecado, en un sentido práctico, pero definirlo desde una perspectiva teórica es complejo. Mi definición favorita de pecado es perversión, y con definición favorita me refiero a una definición que para mí realmente define el sentido general del pecado. ¿Y por qué me gusta la definición de perversión? Pues es lo que para mí el pecado hace en la vida cotidiana del ser humano, ¿sí? Génesis nos explica que Dios creó todas las cosas y él decía que todo era bueno. ¿Sí? ¿Se recuerdan del pasaje Génesis que decía, y creó esto y vio que era bueno? ¿Sí? ¿Recuerdan? Ahora, aún las cosas más inocentes, las cosas más prácticas, lo más básico, el ser humano siempre está encontrando una manera de pervertir aquello que es bueno. Si la lluvia cae de arriba para abajo, el ser humano busca cómo caiga al revés, ¿verdad? Por decir caer, ¿sí? Nosotros siempre estamos en una necesidad de pervertir aquello que Dios creó, y obviamente cosas tan básicas como eso también luego entramos a cuestiones que son pues muy pecaminosas y muy profundas que nosotros conocemos. Y el pecado en nosotros se puede traducir, se puede entender como la manera en que pervertimos, en que desviamos, en que alteramos o trastornamos un diseño divino, ¿sí? Y esto lo podemos ver en pecados tan normalizados como malos en nuestra cultura, ¿verdad? Como, por ejemplo, las relaciones LGTBQ, ¿verdad? Eh, las iglesias hoy en día tratan de tener una respuesta mm, muy amorosa, muy que no luche con todo eso, pero al final lo que pasa con todo este tipo de situaciones es que son perversiones, ¿verdad? Dios crea, por ejemplo, las relaciones entre seres humanos, hombre y mujer, y el hombre la pervierte, ¿verdad? Y esa perversión es la raíz del pecado, ¿sí? No es que enamorarse de alguien sea malo o que el amor no sea puro entre dos seres humanos, sino que el orden divino que Dios creó es hombre y mujer, ¿sí? Y el pecado entra en la perversión, ¿verdad? Obviamente hay 20,000 pasajes que podemos citar para ciertas cosas, pero el origen de todo esto, y es por eso que a mí me encanta esa definición de pecado, es pervertir aquello que Dios creó, pues bueno, ¿sí? Así que si yo entiendo ya ahora qué es el pecado, por lo menos con esta breve introducción, ahora nos preguntamos, a la luz del pasaje, ¿verdad? Que espero que lo tengan ahí, ¿qué es la muerte que produce el pecado? Porque Pablo dice, ustedes están muertos, ¿verdad? En sus transgresiones y pecados. Pero, ¿cómo, cómo entiendo esta muerte? ¿Es material o física? Creo que la respuesta más fácil para eso es que no, ¿verdad? Porque todos nosotros conocemos gente que es bien pecadora, que está viva, ¿verdad? Y no se están muriendo solo porque hacen un pecado que les caiga un rayo, esos conceptos muy de Looney Tunes que a veces manejamos, ¿verdad? La muerte que da el pecado realmente es, respondiendo a la pregunta, la que experimentó Adán y Eva, ¿sí? ¿Se recuerdan el relato de Génesis que les dice, si comen de esto van a morir, etcétera, etcétera? Bueno, esa es la muerte a la que el pecado lleva, ¿sí? Es una muerte de carácter espiritual, una muerte de carácter mental y de identidad, ¿sí? Son tres de las cosas que uno puede darse cuenta que hay una muerte. La espiritual es muy fácil para nosotros. Bueno, el pecado, ¿verdad? La mental es que nuestra mente fue trastornada como raza humana para tener deseos que no están conforme al propósito divino. Y la de identidad es que el hombre caído pierde su característica de estar hecho a la imagen de Dios, ¿verdad? Son conceptos bastante extensos, pero se los dejo ahí para que los apunten.
La muerte del pecado, en la que se vive en el pecado, produce entonces, a raíz de esas tres cosas que les mencioné, una vida que va a estar dominada by default, ¿verdad? Nuestras configuraciones de defecto van a ser la perversión, ¿sí? De aquello que Dios creó perfecto, lo vamos a pervertir, ¿sí? La mente humana, la condición espiritual y la imagen de Dios, que son nuestra configuración original, son pervertidas. Por eso la vida lejos de Dios es mucho más que no tener una religión, ¿verdad? La gente a veces cree que eso es estar lejos de Dios, ¿verdad? El carecer de una religión. Pero en concreto, y lo vamos a ver en la conclusión que Pablo hace en el verso 10, es una vida que carece de esa identidad, de ese propósito, de esa razón de ser que Dios nos dio, ¿sí? Pues cuando estamos viviendo bajo la ley del pecado, bajo el dominio del pecado, eh, nosotros carecemos de la intencionalidad con la que fuimos creados y con la razón con la que fuimos creados. Y eso es muy importante y eso es una respuesta paréntesis ahí que nosotros podemos tener en cualquier debate con persona agnóstica o atea, ¿verdad? Está bien, no existe Dios, entonces explícame el sentido. No capciosa, pero sí una pregunta difícil de contestar cuando alguien pues decide alejar a Dios de su vida, ¿verdad? Porque no puede contestar eso, no entiende su razón de ser. El segundo punto que vamos a ver en estos primeros versículos es, y que nos menciona el pasaje, es de aquellos que viven en desobediencia. El primer versículo ya vimos, estaban muertos en sus pecados y transgresiones, en las que andaban en los poderes de este mundo. Luego dice, se conducían según el que gobierna los aires, el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y esto es un tema que me gusta mucho porque no podemos negar que hay unos conceptos místicos, ¿verdad? Ya implantados en la iglesia con la cuestión de la guerra espiritual y todo, que a veces creo yo que nos condicionan a tener miedo o a sentir de que se sale de nuestras manos el poder corregir estas situaciones. Y quisiera entráramos de profundo ahí para entender qué significa esta vida en desobediencia, ¿sí? Tenemos que contextualizarnos primero, ¿sí? Decía un teólogo esta semana, nos guste o no, todos somos posmodernos. Estamos en la época de filosofía, de línea de pensamiento posmoderna. Y en esta línea de pensamiento, tal vez para los que tengan más años, los que están en diferido y todo dirán, bueno, a mí no mucho, pero la realidad es que la línea de pensamiento que hoy gobierna el mundo ve a los absolutos como un incómodo, ¿sí? En la línea de los adolescentes de hoy en día, los absolutos son algo que ellos no les gusta, no lo entienden y no quieren aceptarlo, ya que en nuestra línea de pensar, eh, eso es algo que se ve como extremista, ¿verdad? La palabra radical, la palabra fundamentalista, extremista es una que se escucha mucho, sobre todo en las líneas políticas, en las líneas de noticias, porque hoy vivimos una mentalidad posmoderna que rechaza esos absolutos, ¿verdad? Y para bien o para mal, tenemos que entender que de la misma manera somos una iglesia posmoderna, porque vivimos en la posmodernidad. Y el Evangelio lo hemos adaptado a esta línea de pensamiento posmoderno y eso es peligroso porque la Biblia sí tiene cuestiones que son blancos o negros, no hay grises, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos de cómo consideramos verdades de nuestra mente con la razón y la percepción, las cosas como son, ¿verdad? Porque muchos cristianos tienen pensamientos ambiguos en cuanto a la ética y la moralidad. Si ustedes hagan, no les digo que hagan el ejemplo, pero si ustedes un día se sientan con un grupo de amigos creyentes, o puede ser su esposa, su esposo, su novio, y por ahí toman el tiempo porque están muy aburridos y dicen, ¿vos qué pensás del aborto? ¿Verdad? Eh,
ustedes saben de que aún entre cristianos ese puede ser un tema muy problemático, ¿verdad? Y puede ser un asunto que se sorprendan, ¿verdad? Porque se den cuenta que hay cristianos que estén a favor del aborto, ¿verdad? ¿Y por qué pasa esto? Pues pasa porque simplemente eh, es parte de la ambigüedad posmoderna que tenemos y muchos hasta podrán justificarlo, mira, es que sí es en este caso y todo. Entendiendo eso, entendiendo todo ese contexto, eh, puede sernos realmente un problema que aceptemos el Evangelio. Cuando nos digan lo que dice este versículo 2 que estamos en una condición que servimos a Dios o al diablo, ¿sí? Porque Pablo está diciendo, ustedes estaban muertos en sus pecados y servían a los poderes de este mundo, servían al diablo. ¿Lo van conmigo? ¿Lo entienden? Pablo lo está diciendo muy radical. Y eso es algo problemático para la línea de pensamiento. Por eso quise tomarme el tiempo de explicar. Eh, Cuando uno le dice a una persona, mire usted, si usted sirve a Dios, deja de servir al diablo, pero si no sirve a Dios, no lo busca, eh, está sirviendo al diablo. Y es un problema porque se ha usado para malas interpretaciones, para satanizar, perdón, muchas cosas, pero la realidad es que nuestra fe es una fe exclusivista y lo digo y lo remarco para que lo apunten. La fe cristiana es una fe exclusivista. ¿Sí? Muchos quieren volverla inclusiva, pero realmente no lo es, porque nuestra fe dice que hay un Dios, que solo a Él hay que adorar y que los demás dioses son paganos, ¿verdad? Y si uno va con esta gente que quiere hacer sincretismo y abrazar nuestras culturas ancestrales, el Evangelio es chocante. Y de ahí que muchas, muchas personas llegan a decir que la evangelización, que obviamente no fue una evangelización tal cual que se sufrió a la llegada de los españoles, pues es opresiva y destruye, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque queremos, desde nuestra perspectiva postmoderna, hacer que el evangelio no sea tan extremista, que no sea blanco y negros, pero sí lo es exclusivista, ¿verdad? Y podemos afirmar, por la luz de lo que Pablo nos está diciendo, de que si se sirve a Dios o se sirve al diablo, ¿sí? Y acá no estoy haciendo, y quiero aclarar, una apología de la adoración involuntaria y subliminal que muchos cristianos moralistas predican. Y voy a tocar el tema, no sé, pueden que estén de acuerdo o no, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo, ¿verdad? Lo que pasa con la Navidad, lo que pasa con el Halloween, ¿verdad? En nuestras culturas evangélicas, que la gente dice, no compre eso, no ponga esto, no haga lo otro, porque entonces usted está adorando al diablo, ¿sí? O si usted compra o mira esta película, si usted mira Harry Potter, usted le está abriendo las puertas a Satanás y está haciendo, o si usted se viste y si usted hace esto, usted está permitiendo que esto suceda. Eso no tiene nada que ver con lo de servir a Dios o servir al diablo. Eso es llevar la adoración a un punto subliminal, ¿verdad? No, es que si usted mira esta película, usted está adorando a Satanás. Eso no es así. La adoración es completamente voluntaria e intencional. Lo que está diciendo Pablo en este sentido no tiene nada que ver con eso, es nosotros vivimos en el reino del pecado o vivimos para Dios y de ahí para adelante. Solo quería hacer esa aclaración, ¿verdad? De que no estamos hablando aquí de que si yo no, si yo escucho una canción que no es cristiana, entonces estoy empezando a adorar a Satanás y estoy haciendo, eso no funciona de esa manera. Hay que llevar el cristianismo a un nivel mucho más maduro que, que lo, que lo que es material y lo que es realmente sin importancia, ¿verdad? A Dios no le importa eh, si hay o no arbolito, si ponen o no, o piden dulces, esas son cosas que a Dios le tienen sin cuidado. La fe realmente es una fe intencional y del corazón. Ahora bien, entonces, el mundo
Lo que sí hace y lo que sí es satánico, sí es diabólico, sí son principios contrarios a Dios, es que rechaza a Dios, ¿sí? Ese es el primer principio. Ahí podemos ver la obra de Satanás, no en demonios y en cosas que se mueven, ¿sí? El rechazar a Dios, eh, tarde o temprano, nos va a llevar a una mentalidad rebelde, a una mentalidad de mentiras o de medias verdades que es tan popular hoy y de desobediencia. Y esos son principios satánicos, ¿verdad? Por eso, mis amados, debemos de tener mucho, mucho cuidado en depurar nuestra ética, nuestra moral y el filtro de pensamientos que tenemos a través del Evangelio, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, nuestra ética es la de un partido político. Nuestra moral es la de mi mamá y mi papá, ¿sí? Y pensamos como piensan nuestro grupo de amigos, como piensan en el trabajo, como piensan en la universidad. Y todo esto sucede porque desconocemos el evangelio, ¿sí? Así que es por eso que este señor Nolito, eh, digamos, empujo tanto, insisto tanto en que leamos la Biblia, porque en la medida que nosotros no conocemos el evangelio, somos presa a que todo lo que nos rodea en nuestra sociedad nos domine, nos controle y empecemos a pensar de una manera, digamos, que es contraria a Dios y que responde a los poderes, como dice el pasaje de este mundo, y que son los poderes de Satanás, ¿sí? Si nosotros decidimos ignorar el mandato de Dios, estamos dando lugar a la desobediencia. Si no leemos la palabra, si no estudiamos la palabra. Y esa es la desobediencia que promueve, como dice el pasaje, el líder de los poderes del mundo espiritual opuesto a Dios. Y eso nos va a llevar a priorizar nuestra voluntad. Son las palabras que están en el pasaje, priorizar nuestros propios deseos, nuestros propósitos y nuestra naturaleza. Y esto es algo que nos va a llevar a estar parados al borde del precipicio y que cuando venga la primera crisis va a ser evidente que no nos vamos a manejar bajo la mentalidad del evangelio, sino bajo los deseos del ser humano. Por eso es importante, allí sí, miren, no por demonios, no por cuestiones que se van a infiltrar, sino por la razón y por la paz. Por eso es importante que nuestra vida esté basada en el Evangelio y en la palabra. Ahí es donde se demuestra quiénes somos. En las crisis se demuestra qué tan cristianos somos. Y esto nos lleva a un punto que menciona el pasaje, que es la naturaleza pecaminosa. Esta, este tema de la maldad intrínseca del ser humano, miren, es tema de debates, se han matado entre protestantes, se han matado entre protestantes y católicos por este tema de la maldad, ¿verdad? Ha habido concilios, ha habido herejías que han sido rechazadas, ha habido discusiones y considero que el tema este de la maldad, de la naturaleza pecaminosa, en nuestro tiempo ya abandonó el terreno de la fe de las iglesias y se ha modificado, se ha trastornado a un asunto social, ¿verdad? Porque, digamos, pues por lo menos los occidentales somos culturas de base cristiana, por lo menos en la moral y en la ética, ¿verdad? Que se están desconstruyendo, es cierto, pero venimos de ahí. Y en el aspecto social, ahora lo que tenemos en nuestro diario vivir es el tema de la justicia social, ¿verdad? ¿Cuántos han oído alguna vez ese término, ¿verdad? Los que están en diferido en su casa digan sí, pero los que estamos aquí, estoy seguro que han escuchado el tema de la justicia social. Fue un tema que escuchamos bastante el año pasado, ¿verdad? Y de la justicia social, el ser humano pasa a la superioridad moral, ¿sí? ¿Qué es la superioridad moral? Pues es lo que muchas líneas de pensamiento actuales están manejando, ¿sí? Y son el reflejo de eso. Y del lado cristiano, ante la presión social, estamos viendo personas que están cayendo en una herejía que ya fue rechazada, que afirma que el hombre es bueno por naturaleza,
¿sí? Si usted alguna vez ha escuchado, aunque sea por un meme que dice el hombre es bueno, pero no sé qué lo corrompe, ¿verdad? Esta herejía que se llama pelagianismo afirma que el hombre no tiene una naturaleza pecaminosa, que no hay un pecado original, sino que somos buenos, ¿verdad? Y muchos, por ejemplo, se basan malinterpretando el pasaje de Mateo 7 que dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué importa tu religión? ¿Qué importa todo eso? Porque si vos das buenos frutos, ¿verdad? Entonces sos buena persona, ¿verdad? Hay una bondad en vos que nace, ¿verdad? Y eventualmente eso va a llevar aún a creyentes a decir, bueno, ya no necesito de Dios porque yo lo que quiero es ser buena persona, vamos, vivir y dejar vivir, ¿verdad? Hemos oído eso, ¿verdad? Y se escucha, inclusive en prédicas en los templos. Pero eso me lleva a recordar ando bien bíblico hoy, un meme o una imagen, no sé si alguno de ustedes la logró ver en redes sociales que habían varias versiones, pero yo la que más vi es como un vector, ¿verdad? Una imagen tipo de inteligencia artificial donde están todas las deidades, ¿verdad? Está Buda, está ahí algo del Islam, está hasta había cuestiones mayas y así. Y Jesús también, ¿verdad? Están todos juntos y dice, la religión correcta es ser buena persona, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Será que lo lograron ver? Bueno, esto esta manera de pensar, que por cierto muchos cristianos tuvieron a bien hacerme ver eso en sus historias, en sus estados de WhatsApp, ¿verdad? Eso no es más que el pensamiento que quiere hacer del ser humano alguien bueno por naturaleza. Y eso no es cierto. Y muchos lo creen, muchos lo creen. Es que somos buenos, es que después el pecado nos corrompe. No, nacemos en pecado a toda esta línea de pensamiento que Pablo ya sabía hace 2000 años que iba a pasar, no, el Señor sabía, ¿verdad? Nos recuerda que aquellos que viven sin Cristo están, cito el versículo, impulsados por, y acá hago un énfasis propio porque dice por nuestros, ¿verdad? Impulsados por sus deseos pecaminosos, siguiendo su propia voluntad y su propósito. Acá, si ustedes reciben el PDF y leen y les da curiosidad leer Mateo 7, que es donde está lo de por sus frutos, se van a dar cuenta que es el mismo pasaje donde dice, Señor, eh, yo serví en tu nombre y él les dice, no los conozco, ¿verdad? O es un paráfrasis de eso, ¿verdad? O sea, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿verdad? Y todas esas cosas que ya conocemos y en el mismo pasaje está lo de no juzguéis, ¿verdad? Que también se malinterpreta, ¿verdad? Eh, pero el fin es que nosotros entendamos que Pablo nos dice, los seres humanos se impulsan por sus deseos pecaminosos, van tras su voluntad, van tras sus propósitos y no pueden ser buenos por naturaleza. Entonces debemos de aceptar y entender que existe tal naturaleza pecaminosa, perdón. Y esto es muy similar a lo que vimos en Judas. ¿Cuántos ya tienen tiempo acá? Hay unos dos acá que ya tienen tiempo y estuvieron cuando vimos lo de Judas. Y Judas nos decía que las falsas enseñanzas son cosas que ya están infiltradas en el Evangelio y en el Evangelio occidental no son la excepción, ¿sí? En nuestros días, en nuestra sociedad y en la cultura, hay mucho populismo y mucha demagogia. No sé si ustedes lo logran identificar. Obviamente esas son dos palabras que cuando las escuchamos, rápido pensamos en política, ¿verdad? Pero la realidad es eso, y discutiendo con muchos amigos acerca de política en estos días, todos llegan a la misma conclusión, o sea, el populismo y la demagogia es el hoy, ¿verdad? Es lo que se hace. Hablemos o usemos el ejemplo de la política, eh, se dice lo que la gente quiere oír, no la verdad, ¿verdad? Y saliéndonos de la política, ¿verdad? Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 2, ¿verdad? O sea, es gente que va a querer escuchar lo que le da cosquilla a sus oídos, lo que le agrada a sus oídos, ¿verdad? Y Judas y Efesios nos están llevando a darnos cuenta que es algo que afecta a la iglesia primitiva y es algo que afecta a nosotros como iglesia. Hoy, lamentablemente, con la facilidad de las redes sociales, el mensaje del falso evangelio se propaga, ¿verdad? ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, no necesitamos a Dios.
Somos humanos de buenas intenciones. Viva Greta Thunberg y seamos ecologistas y seamos pro esto y pro lo otro. ¿Por qué? Y es que está malo ser ecologista y es que está malo esto. No, lo que está malo es que detrás de todas esas líneas está enaltecer la bondad del ser humano. Y cuando el humano se siente bueno y suficiente, hace lo que hizo Eva, hace lo que hizo Abraham al tener otro hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el peligro. Y hoy en nuestras iglesias también está, ¿sí? En las iglesias hay un movimiento que dice, salgamos de la iglesia y vamos a hacer labor social. Y de inmediato esos cristianos se convierten en seres superiores a los demás creyentes porque están haciendo el bien, porque están teniendo frutos, ¿verdad? Una vez más, haciendo una mala exégesis de Mateo 7. Nuestra voluntad, nuestros propósitos son buenos, dicen este tipo de personas. No necesitamos a Dios. Ese es el final de este tipo de pensamiento. Así, hoy muchos creyentes están más preocupados por seguir el falso evangelio occidental de ser buena persona. Yo conozco muchos, lamentablemente, creyentes que están preocupados por eso, que toda su fe se cae porque un ateo, un agnóstico, un resentido de la religión les dijo, ¿de qué te sirve tu religión si sos mala persona? ¿Verdad? O yo conozco a este pastor de la media iglesia y viste que salió que hicieron, o yo conozco al otro que está metido acá en la política y viste lo que hicieron. ¿Verdad? ¿Para qué necesito yo ir a la iglesia para si voy a ser mala persona? Y eso a nivel macro, a nivel micro, no, si mi vecina, vos, ella me poncha las pelotas y vieras que se pelea con el esposo, o este que es diácono de la iglesia le pega a su esposo, todas esas cosas están siendo una justificación para decir, no, yo lo que necesito es ser buena persona, ¿verdad? Y eso es una mentira que es confrontable y que el enemigo está enseñando hoy en día, ¿verdad? Y entonces, tomando principios cristianos, eh, el mundo se empieza a preocupar por el amor al prójimo, ¿verdad? Por la conciencia social y empieza a promoverse dentro de los mismos cristianos una justificación por buenas obras. Y muy probable, sin darse en cuenta, estos son principios diabólicos porque lo que buscan es alejar al hombre de Dios, decirle no lo necesito, ¿verdad? Y la realidad es que nosotros somos seres malos. A la luz de lo que Pablo está diciendo, nosotros somos malos, somos muy buenos para pecar, pero somos malos, ¿verdad? Nosotros no merecemos nada, ¿sí? No podemos y no debemos creer que manifestando algo merecemos algo, ¿verdad? Ya que el pasaje dice en el último versículo, verso 3, que si algo merecemos es la ira de Dios, ¿sí? Por eso es necesario el arrepentimiento y la rendición al Evangelio, ¿sí? Y eso nos lleva al último punto, que es el que nos lleva a la imagen que tenemos acá, ¿verdad? De la ira de Dios. Acá vemos la ira de Dios manifestándose según el relato del Apocalipsis. Pero nosotros somos merecedores, sí, merecedores de la ira de Dios. Eso es lo que dice el pasaje. Nosotros los hermanos de este estudio, no los seres humanos, ¿sí? Y el Evangelio, volviendo a la línea de pensamiento que domina nuestro quehacer contemporáneo, no es suave, no es sencillo, es conflictivo muchas veces, ya que es un mensaje que es muy radical, ¿sí? A nosotros los seres humanos decirnos que estamos muertos y alejados de Dios no es odio, es hablar la verdad, ¿sí? Decirle a alguien, mira, estás muerto en el pecado, es decirle la realidad porque está alejado de Dios. Y miren, las personas pueden hacer 20,000 obras de caridad, de justicia social, tener 20 ONGs de beneficencia y ser personas de acciones buenas, según la perspectiva del ser humano. Pero por muy bueno que sea, o por muy desgraciado, criminal y todo que sea, corrupto, ladrón, lo que sea, ambos son merecedores de la ira de Dios, a menos que se arrepientan, porque nacen con una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Caída, ¿sí? Entonces, desde nuestro nacimiento nosotros tenemos un problema de ser merecedores únicamente de la ira de Dios, aunque nos vaya bien en la vida. El evangelio requiere entonces pasar de la vida que ha sido
fulminada en la muerte del pecado, a una vida a través de los méritos de Cristo, no por obras, no por justicia humana, sino entender que nosotros no somos capaces de justificarnos, de hacernos buenos por nuestra cuenta, sino que todo esto surge únicamente en conjunto con el Señor, ¿verdad? Y dice nuestro segundo punto, que este punto es súper breve, que estamos unidos a Cristo. Dice el pasaje, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, ahí se los resalté los puntos, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Pero Dios es, perdón, celestiales, NTV. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Este es un punto que a mí realmente nunca, podré decir que nunca lo había visto de esta manera y es muy bonito poder estudiarlo y comprender el significado de esto. Primero, estamos unidos a Cristo por su amor y su misericordia. La salvación que Dios nos ofrece no es un merecimiento humano, creo que ya quedó bastante claro, sino que es pura misericordia. Y entonces tenemos que preguntarnos qué es misericordia. La misericordia es aquel acto que se hace o que se le da a alguien que no merece recibirlo. ¿Sí? Y acá no estoy siendo demasiado pushy o demasiado insistente con algo, pero yo sé que la filosofía de este mundo nos está diciendo que somos merecedores, pero el Evangelio nos deja claro que no somos merecedores y lo quiero dejar súper claro. Si nosotros recibimos misericordia, quiere decir que nosotros no nos merecíamos eso, ¿sí? Y en este mundo que está dominado por ese supuesto merecimiento, el Evangelio se presenta como un don, como un regalo que ningún ser humano es digno de recibir. ¿Sí? Ese enunciado no debe tomarse a la ligera, ¿sí? Ningún creyente debe caer en esta trampa moralista que hay hoy en medio de nuestras iglesias, de que nos merecemos el amor de Dios, para bien o para mal, ¿sí? Es decir, voy a hacer para merecerme que Dios me ame, ¿sí? Me voy a portar bien para que Dios me ame, ¿sí? Voy a hacer un montón de actos religiosos, no voy a faltar nunca al culto, no importa que se me haya muerto mi papá, mi mamá, jamás voy a faltar al culto. ¿Por qué? Porque es moralismo, ¿sí? Entonces yo hago y deshago y me meto, tal vez los más pentecostales o neopentecostales que estamos en el grupo, sabrán que hay gente que se mete a todos los ministerios, ¿verdad? A todos los ministerios y pasan todo su día en una iglesia, todo, ¿verdad? Y si pueden entre semana y todo. Y muchas veces estas personas no lo hacen solo por amor a Dios, sino que también lo hacen por miedo a Dios. Como decía la película de Lutero, si alguien la vio, ¿verdad? Al final, ¿cuánto hacemos por amor y cuánto hacemos porque le tenemos miedo a Dios? Y eso es moralismo, eso es decir, yo necesito ganarme mi salvación por mis actos de caridad, por mis actos de servicio o los actos de devoción, ¿verdad? Cada vez que ustedes escuchan una persona que dice, yo oro tantas horas al día, yo ayuno tantas veces a la semana, es una persona moralista, ¿sí? ¿Verdad? Y yo una vez en un debate teológico les dije, si la oración y el ayuno es devoción con Dios, andar diciendo esas cosas es como andar diciendo, tuve tantas veces intimidad con mi esposa en la semana, ¿verdad? Es así de absurdo. Si eso es una intimidad con Dios, no debería ser un motivo de jactarse, porque si fuera también el ejemplo de la intimidad con la pareja, probablemente sea mentira, ¿verdad? Que esas situaciones no pasan, ¿verdad? Dicen que oran 60 horas y orarán una y es todo el tiempo que oran por los alimentos separados, ¿verdad? Entonces, eso es lo lindo de la gracia de Dios. Esa es la riqueza, dice el siguiente versículo del siguiente tema que vamos a ver, del amor de Dios y de la gracia, ¿verdad? Que todo ser humano puede acceder a su gracia si se arrepiente y se une
al Padre a través de la misericordia que Él nos demostró en pasado y el amor que evidenció. Pero esto se hace a través de los méritos de Cristo, no a través de los méritos de un ser humano, de un evangélico, de una persona que está metido en 20 ministerios. ¿Me estoy dando a entender? Estamos unidos a Cristo en vida y resurrección. Súper corto esto porque creo que ya nos quedó claro a través de todo lo que hemos venido estudiando. La resurrección del Señor nos confirma, es un testimonio de la salvación de ahora, ¿verdad? Somos salvos por Él y del futuro, ¿sí? Así como Cristo resucitó, nosotros vamos a ser resucitados. Eso es lo que nos recuerda su resurrección. Nos recuerda que vamos a estar en la eternidad, pero es a través de Cristo, unidos a Cristo. No es por mérito propio ni por un milagro ahí que sucede. Y eso nos tiene que quedar súper claro. Y por último, estando unidos a Cristo, Él nos sentó con Él en los lugares celestiales. Esto lo vimos la semana pasada, así que espero estemos comprendiendo el contexto. Pero el estar sentado es una posición de autoridad y lo que nos está hablando acá el pasaje es de que nosotros, al estar sentados con Cristo, estamos bajo su señorío, bajo su dominio. No es como por ahí enseñan, ¿verdad? De que esa autoridad y todo la tenemos nosotros, ¿sí? Lo que quiere decir es que esta redención nos lleva a nosotros a ser parte del reino de Cristo, en el que hoy obedecemos al Señor, a Jesucristo, ¿verdad? Como el Señor, ¿sí? Estamos en Él y estamos con Él, pero no somos iguales, ¿sí? Por ahí algunos cometen el error de decir eso. Autoridad, ¿sí? Simplemente el Padre cuando nos ve a través de los ojos de Cristo, ¿verdad? Nos ve a través de Cristo. Eso significa eso. Es importante que estemos claros que solo estamos con Él en su reino compartiendo un lugar que no merecemos, ¿sí? Es por los méritos de Cristo. Así que pues somos invitados especiales de Cristo, si quieren verlo, ¿verdad? Entramos por Él, no por nosotros. No sé ustedes, si ustedes tienen algunos amigos que estén en posiciones altas, económicas o políticas y todo, y que a veces lo invitan a uno a un lugar, ¿verdad? Y no sé, mira, vamos a ir a cenar con el presidente, podía llevar un invitado, venite conmigo. Más o menos así es lo que sucede con estar juntamente sentado con Cristo. ¿Sí? No es que nosotros ahora, mire, yo estoy aquí, señor presidente, y me voy a sentar con usted. No, o sea, es porque Jesús nos lleva de invitados, ¿verdad? Es una manera de dar una imagen de qué significa, ¿sí? Y por último, no quiero que piensen que me salté el pedazo, pero Pablo acá introduce el punto principal de por gracia ustedes han sido salvados. Pero inclusive la NTV lo pone entre paréntesis, no sé si se dieron cuenta, porque es algo que él va a repetir después y concluye con este pensamiento toda este párrafo que estamos estudiando. Por eso no me detuve hoy acá, pero vamos directos para allá. Y el tercer punto es el fruto de la gracia. Leemos los dos pasajes, NBI y NTV, dice el versículo 7 al 10, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Siempre es en Cristo, recuérdense. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ya vieron, Pablo regresó al punto. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. NTV dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Pablo remarca, ¿eh? Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos
las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Acá, una vez más, con su capacidad eh, teológica, ¿verdad? El Señor Jesús inspira a Pablo, que es un erudito, para poder concluir toda esta sección que hemos venido estudiando. Lo primero que aquí está y les confieso me costó un montón entender porque dije yo, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? ¿Verdad? Pero es la gracia a futuro, ¿verdad? La gracia de Dios es un testimonio constante hacia el futuro. Miren qué bonito. Es un testimonio de su amor y misericordia por muchos pecadores que lograron su salvación en Cristo Jesús. Primero los judíos, entre los que están los discípulos de Cristo, obviamente, luego la iglesia primitiva de gentiles y a partir de ahí las primeras iglesias hasta nuestra época. Esto nos es útil en nuestros días para evidenciar su gracia y bondad para su pueblo escogido. La gracia y bondad de Dios no quedan vacías en la historia, sino que nos han permitido ir construyendo esperanza de la gloria final, que será completa en la segunda venida del Señor. Y acá en el PDF se los pongo. Por ello es importante conocer la fe y la historia. Puede pensarse que es un principio bíblico. La gracia de Dios no es solo la gracia que nosotros recibimos, sino a futuro, porque ahí Pablo le está diciendo a todas las iglesias de la carta cíclica, les dice, miren, esta gracia y amor que Dios está mostrando para usted va a ser ejemplo para el futuro. Y puede ser ejemplo la gracia que Dios está mostrando hoy para nosotros, para personas en el futuro. Así que Dios tiene un perfecto plan. Ahora, eso también nos habla a nosotros de que nosotros entendemos que la gracia de Dios va también hacia un futuro en gloria, resucitados y, como dicen los hermanos evangélicos, cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Que realmente eso es equivocado, ¿verdad? Cuando estemos en la tierra nueva, ¿no? No es en el cielo. Pero bueno, no nos metamos a clavos. Perdón, segundo de cuarto puntos, la salvación es por gracia, ¿verdad? Ese es el punto. Los que vieron la película de Lutero, los que se recuerdan del estudio de la Reforma, dirán, sí, señor, así es, ya aprendimos que es por gracia. Pero ¿qué significa que la salvación sea por gracia? Y no lo puse en la diapositiva intencionalmente, porque no es solo por gracia. En cuanto a su gracia, del 1 sabemos ahora, por lo que hemos estudiado, que fue Dios quien anticipó a darnos un medio de redención y salvación. ¿Se recuerdan cuando hablamos de la predestinación y todo eso, verdad? En conclusión, como les decía al principio, se está llevando a término lo que hemos venido estudiando todos estos días, ¿sí? Su gracia nos ha enseñado que Dios nos predestinó en este momento para alcanzar la salvación. ¿Sí? Ninguno de nosotros hizo los méritos necesarios para vivir hoy y haber escuchado el Evangelio, ¿verdad? Es pura gracia de Dios. No tiene nada que ver algún mérito que nosotros hayamos hecho, sino que Dios así quiso extendernos su gracia sin condición previa, ¿sí? Ojo ahí porque ahí hay un concepto que a veces en la iglesia se maneja mal, ¿sí? Dios no nos está poniendo, no nos puso ninguna condición para hacernos llegar su gracia. Fue su designio divino. Así Él dispuso que naciéramos en este país, aunque sea a veces medio feo, y acá escuchamos el Evangelio y acá alcanzamos la salvación. Eso es la predestinación. No quiere decir que solo unos y los otros, no. Quiere decir que así lo hizo Dios. Ya lo vimos. Esta salvación por gracia es, tarará, mediante la fe. Y acá es examen, y los que no están y están en diferidos, saquen una hoja, es momento de examen. No, son bromas. Es el examen de todo lo que hemos estado viviendo, ¿sí? Esto sí no fue intencional, pero me dio mucha risa cuando me di cuenta de que está amarrando todo lo que hemos aprendido, chicos, desde Judas, la introducción de Efesios, lo de la reforma. Esta salvación, que es por medio de la fe, que cabe recordar que este enunciado de ser mediante la fe, aunque lo ve Pablo, lo ve Lutero en Romanos, no acá, es el motivo teológico de la reforma, ¿sí? No es por indulgencias, no es por el Papa, es
por la fe. ¿Se recuerdan, verdad? De que lo vimos en el estudio de la Reforma. Así que ser salvos por gracia mediante la fe debe mantener a los creyentes limpios. Ustedes, amados míos, y yo somos los creyentes limpios de toda falsa enseñanza, como lo fue para la Reforma. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué son esas falsas enseñanzas? Toda imposición humana que se le quiera, digamos, añadir como un requisito en cuestión de forma de cualquier norma moral o conductual para llegar a la gracia. Suena raro el enunciado que acabo de decir. ¿Qué quiere decir esto? Hay mucha gente hoy en día, muchos religiosos hoy en día que quieren añadirle requisitos morales, requisitos de conducta a la gente para que accedan a la gracia, ¿sí? Y acá estamos hablando de cosas muy superficiales, ¿sí? No, es que con esa ropa no. No, es que con tatuajes. No, es que con piercings. No, es que usted celebra Navidad. No, es que usted acá, no es que usted allá, no es que usted vota por estos, no es que usted apoya o no apoya a Israel, no es que usted, ¿me doy a entender? Todo ese tipo de cuestiones que los malos religiosos le quieren añadir a la gracia. Eso no es bíblico, ¿sí? Dios provee la gracia por, perdóname señor, voy a ser bastante vulgar acá, por su gusto y gana, ¿sí? Él la provee. Y la función del hombre, o lo único que el hombre puede hacer es responder yes o no, ¿verdad? En Chapín, Simón o en él, ¿verdad? Es lo que el hombre puede hacer, ¿sí? Y eso lo puede hacer por fe. Entonces, recapitulando lo que tenemos acá en la diapositiva. La salvación es ¿por qué la salvación, mis amados? Por gracia. ¿Ya lo vieron? ¿Vieron que recto tuerzo? Y esta gracia que Dios dispone, que vemos acá, miren qué mal pinto, la provee Dios y el hombre la responde a través de la fe. ¿Sí? Estamos ahí siendo profundos, diría el líder. Acá es nuestro actuar. Esa fe es decir sí o no creo. ¿Sí? No hay otra forma. ¿Van conmigo? ¿Sí? Están todavía vivos ahí. Sé que algunos todavía no se enteraron que iba a ser martes esta semana y todo. Pero cuando entendemos eso, ya no podemos tolerar, y esto es un ejemplo, cuando encuentran el PDF y van a ver que puse ejemplo, sandeces, estupideces, idioteces como las que dijo una señora hace poco de que somos salvos el 60% y el otro 40% lo hacemos a través del diezmo, decía ella, ¿verdad? O cuestiones que hacen ver el poder de Dios como diminuto, ¿sí? Que debemos de mantener la salvación, ¿verdad? Nosotros debemos de mantener la salvación por, por nuestras obras, ¿sí? Y esto lo quiero decir porque pasa como una cuestión de abuso espiritual que se le enseña a la gente, mire, si usted de 4 domingos no se congrega 3, perdió la salvación. Si usted no diezma, pierde la salvación. Si usted no se alinea a nuestra línea política, pierde la salvación. Si usted no está en contra de esto, que nosotros no estamos de acuerdo, me estoy dando a entender. Cuando Pablo y el Espíritu Santo, a través de Pablo, nos está enseñando la salvación es por gracia. Y lo único que se necesita es fe. No hay nada más. No le podés agregar más. No le puedes decir a alguien, no sos salvo, fíjate, porque todavía usas esa gorra. Bueno, no, en minifalda, ¿cómo vas a ser salva? ¿Verdad? Pero si es hombre en minifalda. ¿Sí? Con esa ropa, no con eso que hacen, no, hombre. Con ese trabajo, ser salvo, no, hombre. ¿Van conmigo? ¿Sí? Ahí dejémoslo, solo para no machucar más duro en el hormiguero. Siguiente punto, la salvación como un regalo. Consolidando todo lo dicho, y ya estamos terminando porque ya nos quedan 2 minutos. La enseñanza es clara, ninguna persona va a ser premiada con la salvación.
La salvación no es un premio por sus buenas obras de bondad que usted hace, ¿sí? ¿Estamos claros? No es a través de las obras que se puede recibir la gracia de Dios. La fe no se compra, no se vende, no se gana. Por ende, no se mantiene por las obras que hagamos. Eso es lo que yo terminé de entender luego de estudiar la Biblia, que si algo se me da gratis, ¿por qué lo voy a perder? ¿Sí? Van conmigo. Si ustedes le regalan un carro, digamos, ninguno de nosotros pasa el resto de la vida pensando, ¿y si un día viene aquel y me quita el carro? ¿Verdad? Sería ilógico, ¿verdad? Hagámoslo más práctico. Si ustedes un día viene alguien y les dice, mira, te invito a un McRib, ¿verdad? Viene Stephanie aquí y le dice a Jonathan, mira, vamos a comernos un McRib. Se lo comen y llega enero y Stephanie le dice en enero a Jonathan, mira, ¿me puedes devolver el McRib, por favor? ¿Tendría sentido eso? Bueno, de la misma manera, para mí, a la luz de la Biblia, es la salvación. ¿Cómo puedo perder algo que yo no he hecho nada para conseguirlo más que responder sí y creer? La invitación que Efesios nos hace hoy es abandonar toda creencia, todo liderazgo, toda doctrina, moda, influencia, toda música, todo tipo de predicaciones, consejerías, etcétera, que nos empujen, nos manipulen, nos coaccionen o nos generen codependencia, ¿verdad? A creer que la gracia de Dios y su salvación se gana por obras. ¿Sí? Dije un montón ahí. Pero todo aquello que, miren, en sencillas palabras, todo aquello que venga del medio cristiano evangélico o de la rama cristiana que seamos los que estamos en el grupo, que nos esté moviendo a creer de que las obras son necesarias para la salvación, eso es un red flag. Ahí tenemos algo que no debemos de estar involucrados. Esto incluye las líneas de pensamiento y práctica donde hay evidentes actitudes de jactarse, ¿sí? Ojo ahí, miren, cuando alguien se jacta de su fe, ahí hay un problema, ¿sí? Pero sobre todo cuando la gente se jacta de su santidad en lo externo, ahí pueden ustedes tener fe y legalidad que es una persona que no está entendiendo la gracia de Dios, ¿sí? Porque ahí estamos volviendo a lo que decíamos al principio. Caemos en superioridad moral. Yo soy superior moralmente a ti, soy superiormente espiritual a ti. Mi ética es superior a ti, ¿sí? Y eso nos lleva de vuelta al error que el pasaje nos está enseñando. Creer que tenemos que ver en algo con la gracia, ¿verdad? Más allá de la respuesta a la fe. Lo único que tenemos que hacer nosotros es responder por fe. La salvación, por ende, es un regalo, ¿verdad? Una persona que entiende la gracia no necesita, póngame atención a esto porque ya estamos terminando. Una persona que entiende la gracia no necesita portarse bien por miedo a perder lo que no le costó nada conseguir. Un verdadero creyente de la fe ya no vive para sí mismo, ese es el punto, sino para hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia de entender la gracia de Dios. ¿Sí? Yo no me porto bien, porque qué miedo pecar y que venga el Señor y empiece a escuchar, alguien grita, ¿verdad? Cristo vino. No, yo no lo hago por eso, sino yo vivo para la voluntad de Dios. Entonces, la santidad que yo practico no es por miedo a perder, sino es por principio. Ojo, allí. Y por último, el propósito de las buenas obras. Y acá sí quiero que me regalen unos 5 minutos, sé que ya llega la hora, perdónenme, pero hay un propósito en las buenas obras. No es un medio de salvación, pero sí hay un propósito. Después de haber dicho lo que he dicho, que sé que tiré ahí unas líneas complicadas de asimilar, alguien se preguntará, Nolito, entonces lo importante es ser salvo, ¿verdad? No lo que hagamos. Y eso es un error, ¿sí? Y es un error que muchos cometen, hipercalvinistas cometen. Eh, no se trata de eso tampoco. Pablo cierra recordando, y quiero que le pongan mucha atención cuando terminemos y vuelvan a leer el verso 10 así en la versión que usted prefiera o en todas las que pueda. Porque Pablo cierra recordando y está implícito el proceso de la restauración que la gracia hace en el ser humano. Cuando nosotros llegamos a la gracia y a la fe, somos regenerados conforme
al plan original de la creación. ¿Esto qué quiere decir? Lo expliqué al principio. Cuando el hombre cae en el Edén, pierde parte de su identidad, parte de lo que es. El proceso salvífico, el venir a Cristo, restaura eso, ¿sí? Ya que ahora vamos a vivir apartados del poder de Satanás, vivimos de nuevo en la identidad divina en la que fuimos creados, es decir, restauramos la imagen de Dios en nosotros. Restauramos, no, es restaurada la imagen de Dios. Esto nos llama para que vivamos para hacer su voluntad. ¿Recuerdan Romanos 12:2? Dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que una vez recibida la gracia de Dios y su salvación, debemos saber que fuimos creados para buenas obras. Lean el verso 10, es literalmente lo que dice. Fuimos creados para buenas obras. Ese es el propósito de Dios, hacer su voluntad. Su voluntad es buena. Esto quiere decir, en sentido evangélico, si quieren verlo, que nuestra fe esté dando frutos. Un creyente que responde afirmativamente a la invitación de la gracia de Dios es responsable de conocer cuál es el criterio de Dios para lo que es justo. Repito, un creyente es responsable de conocer cuál es el criterio de Dios para lo que es justo. Esto quiere decir, si quieren verlo de una manera, que no deberíamos de andar preguntando, pastor, esto es pecado. Mire, esto es pecado. No, nosotros deberíamos de entender cuál es el pensamiento de Dios, cuál es la voluntad de Dios, para poder afirmar con seguridad, bajo los principios de Dios, me queda más que claro que esto o es una cuestión material que ni añade ni quita, o esto determinantemente es pecado delante de los ojos de Dios, en una exégesis, en una cosmovisión completa, no haciendo literalismos, ¿verdad? Sino entendiendo en un completo de los principios del Evangelio. Yo entiendo que eso es así, pero para dar frutos, como decía, nosotros tenemos que hacernos responsables de saber cuál es el criterio de Dios. Y eso solo lo sabemos oyendo 1000 prédicas, yendo a 20 conciertos de Miel San Marcos. No, eso solo lo vamos a saber leyendo la palabra. Por tanto, debemos, bajo la guía del Evangelio, consolidar nuestra fe como una fe madura. Es nuestra responsabilidad que nuestra fe sea madura. Que evidenciemos que hemos adquirido el criterio del cielo para las cosas que decimos, pensamos y hacemos. Las obras de bien son un fruto, no un medio para ser salvo. Y en un mundo caído habrá muchos espacios para hacer la voluntad buena, agradable y perfecta a la que fuimos llamados. Y estas obras de bien, por supuesto, que irán mucho más lejos que las 4 paredes de un templo. Si alguien ve este estudio y lee este último párrafo, dice, seamos cristianos posmodernos. No se trata de eso. Si usted considera que su llamado en la vida es rescatar gatos y rescatar chuchos, hágalo, ¿sí? Pero hágalo porque considera que la creación fue afectada por la caída, pero no lo haga porque humaniza a los animales, ¿sí? Seamos tajantes en eso, ¿sí? El evangelio debe de ser quien eh, maneje el criterio de cómo pensamos, ¿sí? Si usted ve que hay niños en la calle y siente un llamado a atender a los niños a la calle, hágalo, pero no pretenda que eso sea el evangelio y vea sobre el hombro a los demás porque no ayudan a los niños a la calle y yo sí. Ahí está el error, ¿sí? Si hemos alcanzado la gracia, si hemos respondido con fe y hemos entendido, vamos a tener un propósito, un llamado, eso es lo que dice el verso 10, de Dios para servir y extender el reino. Pero eso no quiere decir que es por obras, ¿sí? Mucho menos si son obras de las 4 paredes, ¿sí? No, es que yo tengo un llamado a cantar adoración. ¿De dónde fregados? O sea, eso no es un llamado a extender el reino. ¿Quiere hacerlo para servir en la iglesia? Perfecto, pero eso no es un llamado, ¿sí? Porque si fuera llamado no andarían haciendo plata con eso, ¿verdad? Pero nosotros podemos ser buenas personas, si quieren verlo, voy a usar ese término que he estado rechazando. Podemos ser buenos en lo que hacemos por iniciativa del mismo evangelio, no para ganarnos el favor de Dios, ni mucho menos para vernos como superiores morales. En conclusión,
Es importante que como creyentes estemos conscientes de nuestro estado depravado como seres caídos. Eso nos permitirá valorar la gracia de Dios, su amor y su misericordia que nos fue ofrecida a pesar de nuestros pecados, y que no seamos posibles víctimas de los movimientos que promueven las obras como un medio de salvación, la bondad natural del hombre como un falso Dios y el merecimiento como un derecho adquirido por la humanidad, sino que, por todo lo contrario, alabemos y demos gracias a Dios porque nos extendió su gracia. De esto nos está hablando Pablo, de esto nos está enseñando Pablo a través de los primeros 2 capítulos de Efesios, y de aquí en adelante va a cambiar un poco la tónica, nos va a enseñar un poco de ser su pueblo y de cómo vernos como iglesia, pero eso lo veremos el siguiente lunes. A los que están en diferido, gracias por ver. Con esto vamos a concluir la grabación y los en vivo nos despedimos ahorita.